del día de hoy. En este caso, bueno, pues la última sesión habíamos cerrado ya con el ámbito de la cultura en la Nueva España, que como veníamos manejando una metáfora sobre el estudio de la Nueva España, en donde podríamos pensar que este horizonte cultural de la Nueva España es un gran mosaico, compuesto por diversas esferas, ¿no? Por diversos elementos. Una de estas esferas, pues ya lo hemos desmenuzado, ha sido la organización política, la organización social, las formas de trabajo, las actividades económicas, en este caso también la cultura, que a su vez se va a subdividir en diversas expresiones, como la música, la pintura, la literatura, etc. Pasando a otra de estas grandes esferas que componen el mosaico conocido como la Nueva España, vamos a hacer énfasis en el tema, a retomar mejor dicho, el tema en el que nos quedamos la última sesión, que eran los antecedentes de la Guerra de Independencia. Bien, dicho esto, pues permítanme antes que nada hacer una pequeña aclaración. Para poder estudiar un proceso histórico tan complejo como lo sería la independencia de México, nosotros debemos rastrear cuáles han de ser los elementos que le dan origen y continuidad al movimiento. En este caso, las personas que estudian el pasado, propiamente durante la época de la independencia, han ido rastreando a lo largo del tiempo y se han percatado de que existen elementos que han contribuido a la nutrición de ciertas ideas que dan como resultado un movimiento revolucionario. En este caso, estos antecedentes, que en eso vamos prácticamente, estos antecedentes de la Guerra de Independencia, pues nosotros los vamos a clasificar en dos grandes rubros. Los factores internos, que serán aquellos que acontecen dentro de la Nueva España, y los factores externos, que serían todos aquellos que han ocurrido en otras partes del mundo, pero que de una u otra forma han influenciado en el movimiento independentista de la Nueva España. Como lo estábamos viendo, el proceso de independencia implicaría el corte de relación, el corte de dependencia política y económica con respecto a la corona asentada en España. La independencia implicará que la Nueva España dejará de ser una colonia, es decir, un territorio que solo figura dentro de la visión imperial como un territorio al que es factible extraerle la cantidad de recursos y riquezas naturales que puedan alimentar las arcas de este imperio. Habíamos visto en la sesión pasada que tan solo el 66% de la plata extraída durante el siglo XVII tenía como origen las tierras novohispanas, las tierras de la Nueva España. Por lo tanto, vamos a observar que estos factores, tanto internos como externos, no van a ser factores que surjan de la noche a la mañana, incluso en una fecha determinada. Van a ser factores que se van a nutrir a través del tiempo, ¿no? Llegando a configurarse ciertas molestias, como por ejemplo las de las reformas borbónicas, permaneciendo en el tiempo estas molestias hasta 1808-1810, en donde aún se considera un antecedente de esta guerra, siendo que ellas fueron promulgadas alrededor de 1776, más o menos. Entonces, bien dicho esto, el proceso de independencia será entonces conocido como aquel momento en el que el territorio novohispano busca cortar cualquier relación de dependencia económico-política respecto a España y por lo tanto buscar la forma de gobierno que más le parezca a los habitantes de esta tierra. Para ello se dividen en antecedentes internos y externos, y por la parte de los antecedentes internos tenemos las reformas borbónicas, el criollismo, la explotación y miseria en que vivía el pueblo y el impacto de la crisis política española. Como nos quedamos en la última sesión, ya habíamos visto en qué consistían las reformas borbónicas, que vamos a caracterizar como una serie de ajustes político-administrativos que la corona española, liderada por la Casa de los Borbón desde 1700, emite con el objetivo de lograr una mejor recaudación de impuestos y lograr también una mejor y eficaz administración de los varios vastos territorios coloniales que el imperio tenía en América y en otras partes del mundo. Tenemos en pantalla un mapa, a veces es importante siempre apoyarnos de algún apoyo gráfico, y ahí podemos observar en rojo cuáles eran las propiedades que tenía el imperio español. Observamos que, bueno, la metrópoli se va a encontrar en España, con epicentro propiamente en Madrid, donde va a estar el Palacio Real, y a partir de aquí se van a emitir todas las órdenes, ordenanzas, leyes, cédulas hacia la Nueva España. Que va a estar todo este fragmento en rojo, la mayoría del continente americano, a excepción de Brasil, por ejemplo. Aquí sería solamente hasta la parte sur de los actuales estados sureños de Estados Unidos, hasta el Cabo de Hornos en Argentina. Por otro lado, va a tener propiedades en Asia, propiedades en Europa y ambiciones expansionistas también hacia África. Entonces, este era el territorio que se buscaba tener en mejor y mayor control a partir de las reformas borbónicas. Como habíamos visto, el proceso en el que se dan estas llamadas reformas borbónicas proviene de un viejo protocolo que se tenía entre la monarquía y el virreinato.
que es el envío de una figura, el visitador, en este caso encarnada por José de Gálvez, quien en 1765 viaja a la Nueva España para observar lo que aquí se está ocurriendo. Existían evidentemente rumores de corrupción, de desvío de fondos, de acumulación de riquezas, de acumulación de poder por parte de caciques en determinadas regiones. Entonces el visitador llegaba, observaba e informaba. A partir de la emisión de este informe se realizan estas llamadas reformas, que comienzan prácticamente su ejecución un año después. Estas reformas borbónicas, como lo habíamos visto en la última sesión, se pueden dividir o se pueden sintetizar en 4 grandes rubros que abarcan los siguientes aspectos. El político-administrativo, cuya principal innovación fue la inauguración del sistema de intendencias, que es una nueva división territorial. Esta va a ser regida por los intendentes. Estas intendencias van a tener en su interior propiamente autoridades, facultades, que les permiten la solución de ciertos problemas al interior de esa territorialidad. Estas facultades, muchas eran ya parte del fuero de los gobernadores, por ejemplo, o incluso del virrey, por lo que uno de los principales quejas respecto a la implantación de este sistema de intendencia es que estas figuras, los intendentes, en muchas regiones restaba autoridad a los gobernadores, ¿no? Incluso al virrey. Otra área en donde se van a enfatizar las reformas borbónicas va a ser el aspecto financiero. Aquí se va a dar el reordenamiento del Tribunal de Cuentas y de la Real Hacienda, a manera de que se pueda en efecto constatar cómo va la recaudación de los impuestos, cómo va la tarea de la recaudación y redistribución de esos impuestos para la mejora de las obras públicas, por ejemplo. Se da también un cambio en los antiguos funcionarios. Recordemos que muchos de estos funcionarios ya utilizaban el mecanismo patrimonialista, que es aquel en donde se venden los cargos, cuestión que ya observó también el visitador de Héroes, y también en ciertos rubros se decidió realizar una purga, un cambio total de algunos funcionarios. De tal manera que hacer más eficientes las labores de la Real Hacienda fueron el objetivo de las medidas tomadas por las reformas borbónicas para hacer más eficiente esta área dentro de las propiedades americanas españolas. Por otro lado, vamos a tener las reformas enfocadas al área comercial, en donde a lo que se va a apelar va a ser tener un mayor control de la actividad comercial. Esto es, retirarles o desarticular el monopolio que ejercían los miembros del Consulado de la Ciudad de México, que eran los encargados de autorizar cualquier comercio, ya fuera interno, es decir, dentro de la propia colonia, o externo, ¿no? El comercio a las afueras de la Nueva España. Se busca también la eliminación de los contrabandos y de los intermediarios dentro de los arreglos comerciales. Se da una apertura comercial, en este caso, hasta estas fechas había sido prohibida el comercio entre la Nueva España con otras colonias, así que se va a permitir a partir de las reformas borbónicas comercio con las Antillas, con el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva Galicia, con las sudamericanas, y se crearon consulados en y Puebla. De igual forma, otra reforma que materializar en el área militar, en el área castrense, la formación e institucionalización de un ejército. Estas clases, en una de las reformas borbónicas, pues va a ser la implementación de un ejército en forma. Las consecuencias que se van a dar de estas reformas borbónicas, como lo vimos en las sesiones pasadas, pues va a ser que van a llegar directamente de la PEN, van a empezar por desgracia, esta nueva llegada, esta oleada de burócratas llegados de España para cubrir estos cargos, pues no era muy bien vista por la sociedad criolla novohispana. Recordemos que los criollos eran de origen español, padre y madre español, peninsulares, sin embargo, su única diferencia era que ya habían nacido en América. Esta distinción de nacimiento, de lugar de nacimiento, pues marcaba en la vida real, en la vida social, una diferencia. Y en este caso, los altos rangos burocráticos, como el virrey, por ejemplo, siempre va a estar destinado a peninsulares. Y los cargos burocráticos más medianos y de mejor rango, pues serán para los criollos. Por lo tanto, hay un descontento de esta clase por la falta de acceso a este tipo de privilegios o de puestos. Se da también la disminución del poder del virrey frente a los intendentes como consecuencia de la aplicación territorial de las reformas borbónicas. Se observa también que se va a privilegiar a una minoría de ricos, mineros y comerciantes. Va a haber un aumento en los impuestos y por lo tanto también un empobrecimiento al sector más generalizado de la población. De igual manera, si bien a los criollos no se van a asumir en esta pobreza extrema de las partes o de las capas más bajas de la población, sí va a generar el aumento de estos impuestos descontexto en este sector. Se va a crear una inconformidad
por la expulsión de los jesuitas en 1767. Recordemos que esta orden se encargó en muchos lugares de la Nueva España de crear escuelas, de crear colegios, como el Colegio de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, o la Universidad a cargo de los jesuitas en el estado de Guanajuato. Entonces era una orden muy, muy cercana a los quehaceres de la educación. De igual forma tenían también cierto poderío económico con algunas haciendas que estaban a su cargo, puesto que los propios padres jesuitas, a la par que llevaban a cabo su tarea evangelizadora, también realizaron su tarea de investigación de los suelos, por ejemplo, llegando a ser las personas que introdujeron la uva, la vid para el vino, en la parte norte del país, ¿no? De los actuales viñedos más famosos que conocemos en México. La expulsión de esta orden pues trae demasiada inconformidad y antisimpatía por el rey. El empobrecimiento de los hacendados y mineros endeudados con la Iglesia Católica también va a ser una inconformidad latente, debido a la promulgación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales en 1804, que obligaba a la Iglesia a recoger el dinero a sus deudores para prestarlo a la Real Hacienda. Este recogimiento de deudas y canalización de dinero a otras personas, pues hacía que la presión económica se manifestara solo hacia ciertos sectores. La expansión de la cultura, las artes y el pensamiento ilustrados influyeron en las ideas de la independencia de los pueblos ilustrados. Pues recordemos que en la Nueva España, al ser una de las conexiones importantes con el resto del mundo, es decir, tenía el puerto de Veracruz con conexión a Cádiz y el puerto de Acapulco con conexión a Manila, pues va a ser fácil que a través de estas tierras pues transiten también ideas provenientes de estos lugares. Y en este caso, la ideología, filosofía imperante en Europa durante este periodo pues va a ser la ilustración. Otra de las causas internas que vamos a observar dentro del movimiento de independencia va a ser el llamado criollismo, que vamos a definir como una especie de sentimiento de identidad. Este sentimiento de identidad que van a ir generando precisamente los españoles nacidos en América, los criollos. Ellos mismos van a empezar a enarbolar que no son inferiores a los españoles. Recordemos que esta diferencia de nacimiento muchas veces, o en su totalidad, marcaba una diferencia social. Entonces estos criollos van a enarbolar que no son distintos a los peninsulares españoles. Que si acaso se van a diferenciar de estos peninsulares, pues van a ser por los rasgos culturales que ya están arraigados en la Nueva España y que se van formando por la mezcla de diversos elementos. Esta definición identitaria, esta formación de identidad que se va dando a través de los siglos, pues es un proceso lento, compañeros, también, que se va dando a larga duración. Entonces, este criollismo se va a gestar entre los criollos americanos, se va a crear un sentimiento de nacionalidad, por ejemplo. Se va a apelar también a un sentimiento de patria, pensando a la Nueva España como este territorio que alberga o que cubre a las personas que en él viven, ¿no? Distinguiéndolos, por ejemplo, de la patria o la matria allá en la metrópoli, en Madrid. Entonces el criollismo lo debemos entender como un movimiento sociocultural que consiste en la toma de conciencia de los españoles nacidos en América sobre su propia identidad. Y eso implica, pues, que aceptarán que hay elementos propios españoles que no pueden ser negados en la configuración de su identidad criolla, pero también van a aceptar que hay elementos que no comparten con ellos, pero que por otro lado sí comparten con las personas que son vaya, sus contemporáneos, ¿no? Las personas que también habitan en España, que de una u otra forma también se ven influenciados por las comidas, por los paisajes, por las personas y variantes étnicas que en la Nueva España se desarrollan. Entonces, el criollismo es la formación de una identidad, en este caso una identidad relacionada con un sector en específico, los criollos, los españoles nacidos en América. Surgió entonces el inicio del criollismo en las colonias españolas a principios del siglo XVII y se estaría gestando a lo largo del siglo XVIII. Este movimiento se basaba sobre todo en promulgar un sentimiento de igualdad entre los mismos criollos, con los peninsulares, por ejemplo. Y otros grupos de la sociedad novohispana. Además, defendía la existencia de una nación americana distinta de la española. Reivindicaba el pasado prehispánico en algunos elementos, compañeros, no en todos, porque si bien pues sí rescataban el aspecto de la gastronomía, por ejemplo, o de un estandarte tan importante como la Virgen de Guadalupe, pues iba a seguir existiendo una distinción social entre los criollos y los indígenas, por ejemplo. Se va a generar una arquitectura, una geografía, una historia, una literatura, una pintura, es decir, una cultura propia de estas tierras. Y una figura en torno a la cual se van a organizar, en torno a la cual van a crear también un símbolo identitario, va a ser la Virgen de Guadalupe. Dentro de esta clase criolla se encuentran personas pertenecientes, si no a los puestos burocráticos, sí a las actividades económicas importantes que les permitieran tener un buen nivel de vida. Por ello, generalmente eran personas letradas en las últimas vanguardias culturales. Para 1800, la sociedad criolla novohispana era ya una sociedad ilustrada y con ideas liberales. Es decir, una sociedad que ya traía, recibía, mejor dicho,
influencias de otros lados del mundo. Los criollos eran también ocupantes de puestos burocráticos, pero como lo habíamos mencionado, no siempre van a tener esta, ¿cómo decirlo? No siempre se les va a preferir dentro del orden colonial que los criollos se encuentren en su administración. Siempre se va a preferir por la cercanía a la corona traer algún funcionario desde allá, ¿no? Aunque el puesto quede vacío a veces hasta meses, porque implica también pues un viaje a ultramar bastante largo. Será esta sección, la de los criollos ilustrados con ideales liberales, los que van a propugnar o los que van a iniciar por el movimiento de independencia. Eh, Hidalgo propiamente, Allende, van a ser personajes criollos. La mayoría de la primera etapa de la Guerra de Independencia va a ser liderada por personajes criollos, y en este sentido, pues se va a reconocer que la lucha de independencia también va a tener elementos que los influencian y que vienen de más allá de las fronteras terrestres, ¿no? Entonces, esta identidad criolla va a ser la que se va a fomentar a lo largo de la formación de la Nueva España en una de estas castas, que acuérdense que ya hemos visto varias, va a ser esta identidad que se forma en una de estas castas, y que a final de cuentas también va a ser uno de los principales protagonistas del inicio de la Guerra de Independencia. Otro elemento que va a nutrir de manera interna estos factores internos que dan pie al desarrollo de la Guerra de Independencia, pues va a ser la constante explotación y miseria del pueblo que se va a observar en el territorio virreinal. Si bien está existido a lo largo de toda la Nueva España, pues vamos a observar que las masas organizadas y también desorganizadas, en este caso la gran población empobrecida, va a buscar o va a encontrar en estos pequeños momentos de erupciones sociales, como lo va a ser la independencia, un momento para participar. Y en ese sentido, un momento para participar y buscar contravenir las condiciones materiales desfavorecidas para ellos. En este caso, la miseria y la explotación del pueblo en la Nueva España, pues se realizaba de diversas formas, ¿no? Desde formas de trabajo, en donde los convenios no siempre eran favorables para ambas partes, dicho mejor, sería que era conveniente solo para el patrón. Existían también pues ya los trabajos asalariados, los trabajos de producción en campo y en ganadería. En este caso, pues las diferencias socioeconómicas, como lo habíamos visto, se derivaban muchas veces de una diferencia racial, de una diferencia étnica. Tu origen, tu nacimiento determinaba prácticamente tu condición social. Entonces, no es raro encontrar que en las clases más bajas se encuentren los negros, por ejemplo, prestando mano de obra esclava, le sigan los indígenas, las castas, hasta llegar a la aristocracia virreinal. Que como siempre, se carga la mano en las clases más bajas la producción de los insumos que las clases altas consumen. Por lo tanto, el poder económico y político estaba en manos de una minoría de españoles peninsulares y criollos, que representaban aproximadamente el 17% de la población. El resto estaba conformado por mestizos, indígenas, castas y negros, quienes eran explotados en las minas, en las haciendas, en los obrajes o como sirvientes y jornaleros, sin derecho a todas las obligaciones. Pues recordemos que en ese entonces pues, no existían las nociones de un trabajo digno, un trabajo que permitiera la cobertura de todas las necesidades que un hombre y una mujer requieran para su subsistencia. Entonces, bajo esas formas insalubres e infrahumanas de trabajos que se realizaban estas actividades. Esta situación de miseria y explotación del pueblo pues se remarcaba aún más, sobre todo en periodos de hambruna, que han quedado registrados a lo largo del periodo virreinal. Solo algunos de estos se desarrollaron entre 1785 y 1787, así como en 1808 y 1810. Es decir, estas eventualidades climáticas, porque recordemos que estos hombres han de estar ligados estrechamente con la agricultura como un medio para su subsistencia, pues también están condicionados por los periodos de lluvia. Los periodos de sequía implicarían entonces falta de alimento y por lo tanto periodos prolongados o no de hambruna y sequía. A lo mejor no es raro encontrar que, por ejemplo, estas malas cosechas y hambrunas son próximas en un levantamiento al año de 1810, por ejemplo, en donde se podría observar que este descontento generalizado del pueblo en estas clases más desfavorecidas fue incentivado este descontento por esta mala producción agrícola, ¿no? Por este periodo de hambruna. Y en aras de poder manifestarse y obtener algún tipo de beneficio o de reivindicación por parte de las autoridades, pues se unen también a los movimientos independentistas. Otro aspecto que si bien tiene su origen en España, propiamente dicho, en Europa, va a tener una repercusión importante en el desarrollo de la vida política de la Nueva España. Y esta va a ser el impacto de la crisis política en España, hacia 1508. Como habíamos visto, pues las propiedades del Imperio Español comprendían varias tierras en América, Asia y Europa.
teniendo o asentando la metrópoli como centro político de poder que se va a establecer específicamente en Madrid. Bueno, pues en ese periodo, hacia 1808, dentro del contexto europeo, rápidamente les explicaré que se encontraban las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte, uno de los militares que emanan de la Revolución Francesa, va a comenzar con sus ambiciones expansionistas, con esta visión de querer llevar a todo el mundo los ideales franceses, y comienza esta compañía expansionista. Así que al frente de su ejército emprende su campaña militar para dominar toda la región. En estas contiendas, Francia, que tenemos al centro, desarrolla conflictos por Portugal, al negarse a realizar un embargo económico a Gran Bretaña. Pero sí que aquí aparece cuando los primos se pelean por el terreno del primo. Recordemos que además todas las monarquías europeas tienen una relación parental. En este caso, esta negación de Portugal a realizar un embargo económico a Gran Bretaña hace enojar a Francia, y bajo ese pretexto le solicita a España que le permita cruzar por tierra para llegar a Portugal, ¿no? Y entonces poder hacer una mayor presión ante estas dos facciones que se estaban armando, ¿no? Por un lado Francia y estos territorios conquistados, y los que se querían mantener intactos ante su invasión. ¿Pero qué creen que pasa? Mientras Napoleón marcha con sus tropas por España, llegar a Portugal, dice, pues ¿por qué no? Si ya estamos por aquí. Y además mi pretensión es extender mis dominios, así que con la pena, reyes españoles, pues voy a invadir su ciudad. Así que el 3 de mayo de 1808 aproximadamente, las tropas napoleónicas llegan a Madrid. Y bajo el pretexto en principio de solicitar permiso para ingresar por territorio español hasta Portugal, pues las fuerzas napoleónicas determinan invadir el territorio. Acción que obliga a los reyes en turnos, Carlos y Fernando VII, a salir corriendo del palacio bajo la amenaza de ser eliminados. Si bien en el siglo XIX, a principios, aún no existía la fotografía y muchísimo menos el fotoperiodismo, que nos dijera cómo pudieron haber sido algunos de los episodios, desde los más hermosos hasta los más traumáticos, de algún periodo histórico de cualquier sociedad, pues sí van a tener a los, ¿no? Que van a ser ahora sí que nuestros fotoperiodistas de aquel entonces. La pintura que nosotros tenemos en pantalla se titula 3 de mayo de 1808 en Madrid, y es precisamente la entrada de las fuerzas napoleónicas avasallando al pueblo español. Ya algunos han caído como resultado de las balas perpetradas por las líneas de fusilaje, y otros están todavía de pie a punto de recibirlas. Esta ocupación francesa en territorio español pues va a repercutir de manera muy importante en la Nueva España, porque recordemos, al ser colonia de la corona española, pues está sometida a España, ¿no? Entonces, si algo malo pasa allá, evidentemente va a repercutir acá. ¿Y cómo repercutió? Pues vamos a ver que la familia real es llamada a Bayona, una región cercana entre Francia y España, y ahí Napoleón Bonaparte los obliga a firmar un documento conocido como las Abdicaciones de Bayona. Ahí Napoleón los alcanza y le dice al rey y al príncipe de España, bueno, pues ustedes sabrán, las cantidades me las vas a ceder, me las vas a aplicar. Entonces Napoleón obliga a los reyes españoles a firmar una carta donde se les cede todos sus derechos. Este documento se le conoce como las Abdicaciones de Bayona, y como lo comentaba, va a ser el cese de todas las facultades de los reyes de España a Napoleón Bonaparte. Como se encontraba en su empresa conquistadora, que marcha hacia Portugal, Napoleón se los va a ceder a su hermano José Bonaparte. A partir de entonces, pues va a surgir una pregunta en la Nueva España. ¿Qué va a pasar con esta? ¿Qué va a pasar con la Nueva España si allá la corona española prácticamente está descabezada? Los reyes españoles que por herencia les pertenece el trono ya no están. Está en su lugar un usurpador francés que por la fuerza se hizo de estos territorios. Y entonces la pregunta sería, ¿qué va a pasar con la Nueva España? E incluso con todos los territorios coloniales, ¿no? En principio, y por sentido común, se pensaría que todos pasarían de igual forma a ser propiedad del gobierno francés, ¿no? A favor de los traficantes. Sin embargo, ante la noticia de la abdicación de Fernando VII al trono de España, recibida un mes después, compañeros, imagínense, un mes después de la abdicación de los reyes a Francia, llega la noticia a la Ciudad de México, y entonces, lejos de decir, bueno, pues solamente nos vamos a anexar a nuestro nuevo emperador francés, se decide, mediante cabildo, que era de mayoría criolla, pedía al virrey, que en ese entonces era José de Iturrigaray, asumir el control directo del gobierno, para que de esta manera se pudiera reconocer la soberanía de la nación. Es decir, desde un primer momento en el que se supo que el imperio español
estaba siendo ocupado en su corona, en su centro, por franceses, la Nueva España desconoce cualquier nexo con esta corona, que ahora es de un usurpador, y como acción intenta centrar el poder en el virrey. Y a partir de ahí apelar por la soberanía, que es este derecho que tienen los pueblos de gobernarse a sí mismos, ¿no? Cuando la Nueva España empieza a enarbolar este concepto de soberanía, habla ya de gobernarse a sí misma como mejor le convenga, lejos de cualquier yugo colonial y mucho menos de una corona que ha sido usurpada por franceses. Ante estos planes de nombrar a un virrey como regente máximo, desconocer a las autoridades españolas y hacerle frente a esta vergonzoso sede de deberes, un grupo de españoles encabezados por Gabriel de Yermo impidieron esta acción y destituyeron del cargo a Iturrigaray, encarcelando a los principales instigadores, José Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate, Melchor de Talamantes y Jacobo de Villaurrutia, entre otros. Y entonces así, desde 1808, desde la usurpación del trono español por parte de los franceses, se comienza también una serie de conspiraciones. Es decir, de 1808 a 1810 va a haber una serie de conspiraciones que van a apelar desde la autonomía hasta la independencia de la Nueva España, siendo precisamente la de Miguel Hidalgo, por ejemplo, la conspiración que sí va a alcanzar a detonar el movimiento de independencia. Pero observamos cómo de todos estos años, desde finales del siglo XVIII, ya se encuentran los gérmenes que van dando pauta para la formación del movimiento de independencia. Con estos 4 elementos estaríamos viendo los factores internos. Por otro lado, nos quedan ver los factores externos, que serían aquellos que se desarrollan al interior de la Nueva España. En primer punto, bueno, pues las causas externas serían, como lo habíamos comentado, aquellos que no ocurren dentro del virreinato, sino que se desarrollan en otros lugares del mundo. Su importancia radica entonces en el desarrollo de estos acontecimientos en otros lugares, servirá de influencia a lo largo de la lucha armada por la independencia. Los principales epicentros de estas influencias externas van a ser Inglaterra, Francia, las 13 colonias y España. De la revolución industrial, lo primero que surge es, bueno, que a partir de la invención de la máquina de vapor, de la implementación tecnológica a las fábricas de textiles sobre todo, pues las grandes potencias se van a empezar a diferenciar aún más, ¿no? Se va a empezar a diferenciar los países industrializados de los que no lo son, y en este caso siguen siendo países rurales, y aún más se va a ver una diferenciación más marcada entre estos países industrializados y las colonias de otros imperios, ¿no? Entonces la revolución industrial marca o comienza a marcar una brecha económica aún más importante entre diversas naciones a lo largo del mundo. La ilustración va a ser una influencia de tipo intelectual, pues va a fundamentar su movimiento en la utilización de la razón, del raciocinio que tiene el hombre para explicar el mundo, ¿de acuerdo? Basado en esto, entonces, se va a empezar a cuestionar el derecho divino a gobernar de los reyes, la deificación de la monarquía, ¿no? Se va a cuestionar por qué se pensaría que una persona así tiene determinados derechos, por qué, en efecto, si es congruente seguir con esas creencias. Se va a pensar también, o se va a tener la idea de la igualdad entre los hombres y lo mismo que de los derechos entre los hombres. Los principales representantes de la ilustración entre algunos pues va a ser John Locke, Voltaire, Montesquieu o Rousseau. La revolución industrial entonces va a ser en el campo económico, como la ilustración en el terreno de las ideas, los que contribuyan a cuestionar la idea de la autoridad y la fortaleza de la monarquía. Contribuyen también a la consolidación de la burguesía como grupo social dominante. En Francia vamos a observar que el contrapeso de la monarquía, de todas estas personas allegadas a la realeza y al gobierno, va a ser precisamente la burguesía, que podríamos asemejarla como con los criollos en la Nueva España, es decir, un sector con capacidad económica, con capacidad de educación, que ilustrados pueden comandar un movimiento revolucionario y que de hecho lo comandan. Otro aspecto importante que da influencia al movimiento de independencia desde lugares externos va a ser la independencia de las 13 colonias, propiedad en principio del Reino de Inglaterra, van a estar asentadas al este de los actuales Estados Unidos y va a ser el primer movimiento de independencia en el continente. Haití le va a anteceder, pero se va a realizar en las Islas Caribeñas, así que este va a ser el primer movimiento de independencia que se logra de la corona británica. Y comienza precisamente con el descontento por parte de los colonos por la aplicación de elevados impuestos, ¿no? Sobre todo al té, por ejemplo. Y así, a partir de estos primeros descontentos y levantamientos, se crean diversos congresos continentales, donde se expresan las ideas, las formas en las que se quiere llegar a gobernar los Estados Unidos, ¿no? El Congreso va a aprobar la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, pero la guerra va a continuar 6 años más, siendo hasta el 1784 que se firmó el tratado conocido como la Paz de París, que va a dar fin a este proceso de armado y de reconocimiento de libertad de hasta las entonces conocidas como las 13 colonias.
Otro elemento que va a brevar ideológicamente a la lucha de independencia, además de la independencia de las 13 colonias, de la Ilustración y de la Revolución Industrial, va a ser la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque amparada también por el pensamiento ilustrado, por el pensamiento liberal, la desmitificación de la monarquía, pues Francia va a ser la primera en la que se derrumbe este sistema de gobierno. Incluso mandan a la guillotina a sus reyes, a Luis XVI, por ejemplo, y se va a declarar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en términos generales proclama que los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derecho ante la ley. Se va a defender también algunos privilegios que hasta entonces solamente tenía la aristocracia, como la propiedad privada, la seguridad, etc. Uno de los antecedentes de esta Revolución Francesa, pues se dice que también es una crisis económica agravada por lo que se comentaba eran despilfarros excesivos de las arcas del reino francés, y bueno, de ahí también un descontento directo con sus regidores, ¿no? con su nobleza. Así entonces se va a declarar hacia 1799 la independencia, o mejor dicho, la Revolución Francesa, ¿no? La caída de la monarquía y evidentemente un ejemplo para el resto del mundo, ¿no? A partir de ahí las monarquías empezarían a caer, y con ello también el proceso de independencia iniciaría de varias de sus propiedades coloniales. Como lo habíamos comentado, también un elemento externo pues va a ser la invasión napoleónica a España, que prácticamente da como resultado, como problema a resolver en la Nueva España, el vacío de poder, ¿no? Si ya lo habíamos comentado, ¿no? Si el rey por derecho ha cedido sus facultades a un usurpador, ¿a quién voy a obedecer? ¿Aquel a quien ya negó sus derechos o aquel a quien yo me nego a obedecer por usurpador? Entonces, ante la pregunta ¿quién va a gobernar? Es que se inicia toda esta disyuntiva discusión sobre el destino de la Nueva España, hasta configurarse un movimiento de independencia. Entonces la pregunta aquí, o basado en la invasión napoleónica, sería ¿quién gobernará a partir de esta aplicación de derechos de gobierno a los franceses en la Nueva España? Y van a ser preguntas que se van a empezar a resolver a lo largo de la lucha armada. Bien, dicho esto, compañeros, no sé si alguien